Historias del Mictlán. Relato 1. La propaganda Due. O simplemente P2. Hoy, vamos a adentrarnos en los polvorientos corredores del Vaticano, donde un hombre llamado Matteo Rinaldi, un archivista olvidado, tropezó con algo que nunca debió haber visto, una conspiración conocida como propaganda Due, o simplemente P2. ¿Han oído hablar de ella? Una logia masónica que, en las décadas de los 70 y 80, enredó a Italia en corrupción, muertes misteriosas y rumores de pactos profanos. Pero, ¿era solo corrupción o había algo más, algo que se arrastra en las sombras de la Santa Sede? Era medianoche en los archivos apostólicos, ese laberinto subterráneo donde el Vaticano guarda sus secretos más antiguos. Las paredes de piedra exudan un frío inexplicable y el aire huele a moho, cera derretida y algo indescriptible. El padre Matteo Rinaldi, de 42 años, con gafas empañadas y manos callosas de manipular pergaminos, estaba solo. O al menos, eso creía. Matteo era un hombre de rutinas, un archivista que pasaba sus días catalogando bulas papales y cartas de santos, pero sus noches, sus noches estaban atormentadas por dudas. Ya no rezaba con convicción. No desde que vio a cardenales intercambiar sonrisas falsas por favores, o a obispos susurrar sobre cuentas bancarias que nunca debieron existir. La fe de Matteo se estaba pudriendo, y él lo sabía. Esa noche, no debería haber estado allí. No en esa sección sellada, donde estanterías de roble guardan documentos que la iglesia prefiere olvidar. Pero un mensaje, deslizado bajo la puerta de su habitación, lo había llevado hasta ese lugar. Escrito en tinta negra, con letras retorcidas, decía, busca el expediente de 1981. P2. La verdad está con Calvi. Matteo conocía el nombre. ¿Quién en el Vaticano no lo conocía? Roberto Calvi, el banquero de Dios, presidente del Banco Ambrosiano, encontrado ahorcado bajo el puente Blackfriars, cuyo nombre remite a los monjes negros, en Londres, en 1982. Un suicidio, dijeron. Pero los ladrillos en los bolsillos, la cuerda atada con precisión, eso no era suicidio. Era un mensaje. Y la P2 estaba en el centro de todo, porque esta historia no comienza con Matteo. Comienza décadas antes, en 1877, cuando la logia masónica fue fundada en Italia. Pero en los años 70, bajo el liderazgo de Licio Gelli, un hombre con ojos de serpiente y un encanto venenoso, la P2 se convirtió en otra cosa. Una red clandestina de poder. Políticos, generales, jueces, periodistas y hasta clérigos. En 1981, la policía italiana encontró una lista con casi 1000 nombres, la élite del país, todos jurando lealtad a Gelli. ¿Y el Vaticano? Bueno, el Banco Ambrosiano, socio del Instituto para las Obras de Religión, el Banco del Vaticano, colapsó en 1982, dejando un agujero de miles de millones. Calvi sabía demasiado. Y pagó por ello. Matteo abrió una caja de metal, el sello papal roto como si alguien quisiera que la encontrara. Dentro, un expediente amarillento, con el símbolo de la P2, un compás y una escuadra, grabado en la portada. Hojeó las páginas con dedos temblorosos. Nombres. Muchos nombres. Un senador. Un jefe de policía. Y, que Dios lo perdone, un cardenal al que Matteo había visto en la misa matutina, sonriendo bajo su mitra. Pero fue una carta doblada la que hizo que su sangre se helara. Escrita en tinta roja, desvaída como sangre seca, decía, la llave está en la capilla olvidada. El pacto fue sellado en 1982. Ellos aún vigilan. También conocida como la Capilla Roja, una sala situada bajo el trono de San Pedro, cuyo acceso está estrictamente prohibido, permitido solo a algunos altos cargos del Vaticano. ¿Qué sucede en ella? ¿Misas negras? ¿Invocaciones de entidades? ¿Rituales antiguos cuyos preceptos ya fueron olvidados por los hombres? ¿O simplemente lugar de reposo, como podría llamarlo, de algo? No se sabe. Pero imagina el peso de esto. Matteo, solo, sosteniendo el secreto que podría derribar a la iglesia. O peor aún, un secreto que la iglesia ya conocía.
Escuchó un crujido en el corredor, un eco que no pertenecía a la piedra. Las velas parpadearon, como si una respiración invisible las hubiera tocado. Su crucifijo, colgado en el pecho, parecía quemar contra su piel. Alzó la mirada, y las sombras parecían más densas, más vivas. Un susurro cortó el silencio, bajo, gutural, en latín, sis nimium. Sabes demasiado. Mateo intentó convencerse de que era su mente. Años de aislamiento en los archivos, la crisis de fe, el vino que había tomado para dormir. Pero entonces, una figura pasó por la puerta entreabierta. No era una sombra. ¿Era humana? No estaba seguro. Sus ojos ardían, la sala parecía encogerse, el aire era sofocante como una tumba. Apretó el expediente contra su pecho, el papel crujiendo como huesos secos. ¿Alguna vez han sentido eso? Ese momento en que la realidad se desliza y no sabes si estás loco o si algo realmente está ahí, observándote. Mateo lo sentía. Sabía que no podía ignorar el expediente. No podía ignorar la carta, con su promesa de una capilla olvidada. Pero cada paso que diera de allí en adelante lo llevaría más profundo, hacia la P2, hacia el pasado de Calvi, hacia secretos por los que hombres mejores que él murieron por saber. ¿Y ese susurro? ¿Sis nimium era su imaginación? ¿O era algo que esperaba, desde hacía décadas, en los archivos? Mateo apagó las velas, una por una, la oscuridad devorando el poco coraje que le quedaba. Pero mientras bajaba por el corredor, con el expediente escondido bajo su sotana, sintió un peso en los hombros. No era culpa. No era miedo. Era la certeza, gélida y absoluta, de que alguien, o algo, ya sabía que él estaba allí. Y que no lo dejaría escapar. ¿Qué encontró Mateo en esa capilla? ¿Y qué selló realmente la P2 en 1982? Hasta hoy, no se sabe con certeza. A pesar de que Mateo logró pasar el manuscrito y una nota a un oficial de la Guardia Suiza que pasaba por el corredor, Mateo terminó teniendo el mismo destino que todos los que antes intentaron leer o siquiera acercarse a esa sala o a algo que llevara el símbolo de la P2, nunca más fueron vistos. Algunos fueron exiliados a algún monasterio lejano y olvidado por el tiempo, otros fueron encontrados muertos en sus habitaciones en circunstancias, como mínimo, extrañas, y los demás simplemente desaparecieron, como si la propia tierra se hubiera abierto y los hubiera tragado. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si realmente la P2 controla el Vaticano? ¿Y si? Relato 2. El exorcismo en el hospital. Nunca creí en Dios. A los 34 años, mi vida estaba guiada por la lógica, atea convencida. Trabajaba como técnica de mantenimiento en un hospital público en la periferia de Roma. El turno nocturno era rutina, reparar máquinas, ignorar el olor a desinfectante y evitar los pasillos donde resonaban los gritos de los pacientes. Pero esa noche de invierno, el 21 de abril de 2005, algo cambió. Vi el mal. Y, peor aún, él me vio. Estaba en la zona de partos, un lugar que, incluso vacío, parecía cargar con el peso de vidas que comenzaban y terminaban. Una luz fluorescente parpadeaba, y yo subía por una escalera para cambiarla cuando escuché un sonido que no explico, un gruñido gutural, como si un animal estuviera atrapado en las paredes. El aire se volvió pesado, oliendo a azufre y algo podrido. Pensé en una fuga de gas, pero entonces llegó el grito, no humano, pero tampoco animal, un sonido que hizo vibrar mis huesos. Provenía de una sala de observación al final del pasillo, cerrada, con las cortinas corridas. Contra cualquier instinto, me acerqué. La puerta estaba entreabierta, y lo que vi me paralizó. Una joven, quizás de 20 años, estaba atada a una cama de hospital, con el cuerpo retorcido en ángulos imposibles. Sus ojos, negros como petróleo, se fijaron en mí, y sonrió, una sonrisa que no era suya, demasiado amplia, con dientes que parecían afilados. Los tubos de suero colgaban rotos, y las correas de cuero que la sujetaban crujían bajo una fuerza que no debería tener. Alrededor de la cama, un sacerdote de mediana edad, con una estola morada y un crucifijo en la mano, recitaba palabras en latín con voz firme, aunque sudaba. Una enfermera,
pálida, sostenía un libro de oraciones, y un hombre mayor, tal vez un ayudante, rociaba agua bendita. No sabía quiénes eran, pero el sacerdote parecía liderar, imperturbable ante el caos. La joven rió, una carcajada que resonó como si viniera de 1000 voces se dijo. Vos estis nuya, et vos est dignum quid mihi. Escupió, en una lengua que yo, sin saber latín, entendí como no eres nada. El sacerdote no titubeó. Alzó el crucifijo y comenzó el ritual romano, su voz cortando el aire como una cuchilla. Exorcizo te, omnis spiritus immunde, in nomine Dei Patris omnipotentis. Te exorcizo, todo espíritu inmundo, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso. La joven se debatía, la cama temblaba como si el suelo fuera a ceder. Las luces del pasillo se apagaron y el olor a azufre se volvió insoportable. Quise correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. Ella habló de nuevo, ahora en una lengua que sonaba antigua, llena de sílabas cortantes. El sacerdote, sin inmutarse, respondió con la oración a San Miguel. Sancte Michael Arcangel, deféndenos in proelio. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Con cada palabra, la joven gritaba, y algo salía de su boca, no vómito, sino un humo negro que se disipaba en el aire. El crucifijo en las manos del sacerdote parecía brillar, y cuando lo presionó contra su frente, la piel siseó, como si quemara. Ella rugió, y la voz ya no era suya. Es mía. No la tendrán. El demonio hablaba, y yo, atea, sentí que mi corazón se detenía. El sacerdote continuó, ahora con la letanía de los santos, invocando nombres que resonaban en la sala. Sancta María, ora pro nobis. La joven levitó, no mucho, pero lo suficiente para que las correas se tensaran y la cama crujiera. Objetos volaron, jeringas, bandejas, incluso un monitor cardíaco que estalló contra la pared. El ayudante cayó, sangrando, pero el sacerdote gritó, in nomine Jesucristi, ego praesipio tibi, dimite eam. En el nombre de Jesucristo, te ordeno, déjala. La joven cayó de vuelta en la cama, convulsionando. Sus ojos negros giraron, mostrando el blanco, y escupió algo que parecía un clavo torcido, cubierto de sangre. No sé cuánto tiempo pasó. Horas, tal vez. El sacerdote enfrentaba al demonio como si fuera una guerra, sin retroceder. Usaba el ritual romano con precisión, alternando órdenes de expulsión con oraciones como el Pater Noster y el Ave María. Con cada confrontación, el demonio parecía debilitarse, pero no sin pelear. En un momento, me miró, no la joven, sino lo que estaba dentro de ella. Tú, infidelis, serás la próxima. Dijo, y mi visión se oscureció, como si algo me jalara hacia dentro de mí misma. El sacerdote lo notó y arrojó agua bendita en mi dirección, gritando. Va de retro, Satanás. Aléjate, Satanás. La presión desapareció, pero el miedo se quedó. En el clímax, el sacerdote colocó una reliquia, un pedazo de tela, quizás de un santo, sobre el pecho de la joven y recitó. Per Christum Dominum nostrum, libera eam. Por Cristo, nuestro Señor, libérala. La joven gritó, un sonido que hizo que los vidrios de la ventana se agrietaran, y cayó, inerte. El silencio que siguió era más aterrador que los gritos. El sacerdote, agotado, hizo la señal de la cruz sobre ella, murmurando. Domine, salva ancillam tuam. Señor, salva a tu sierva. La joven abrió los ojos, ahora castaños, humanos, y lloró. El demonio se había ido. Salí corriendo, sin decir una palabra. No le conté a nadie, pero no podía dormir. Las palabras del demonio resonaban, y el crucifijo del sacerdote, brillando en la oscuridad, no salía de mi mente. Días después, entré en una iglesia por primera vez. No sé explicarlo, pero sentí algo más grande que yo, algo que mi lógica nunca tocó. Fui bautizada meses después, y ahora llevo un rosario. No sé quién era ese sacerdote, ni la joven, ni por qué estaba allí. Pero sé que el mal es real. Y que Dios también lo es. Yo mire al mal, y él me miro a los ojos, pero,
Dios es más fuerte que cualquier demonio que me pueda atormentar. Relato 3. El velo bajo la Sistina. Era una noche sin estrellas, y la Capilla Sistina, libre del bullicio de los turistas, parecía un sepulcro. Elena Moretti, de 29 años, movía su pincel con precisión obsesiva sobre un fresco olvidado en la pared lateral, donde ángeles con ojos inquietantemente humanos parecían juzgarla. El aire era denso, cargado de incienso antiguo y cera derretida, y un frío inexplicable se deslizaba por las piedras como si la capilla tuviera vida propia. Restauradora de arte de Florencia, Elena no creía en milagros ni en santos. Su presencia en el Vaticano estaba impulsada por una herida abierta, la muerte de su padre, Umberto Moretti, un historiador que investigaba órdenes religiosas secretas y desapareció en 1995 tras visitar los archivos apostólicos. Él dejó notas febriles sobre secretos bajo el trono de Pedro y un crucifijo que Elena ahora llevaba, más por recuerdo que por fe. Sus pesadillas, pasillos oscuros, susurros en lenguas olvidadas, la perseguían, pero ella necesitaba respuestas. Esa noche, mientras limpiaba la base de una estatua de San Pedro, cuyos ojos de mármol parecían vivos, Elena sintió que una losa cedía bajo sus dedos. Un compartimiento secreto, oculto durante siglos, reveló un pergamino frágil, tan delicado que parecía desmoronarse al tocarlo. Escrito con tinta desvaída, de un rojo que recordaba a sangre seca, el pergamino mostraba símbolos esotéricos, pentagramas invertidos, espirales que desafiaban la lógica. En el centro, una inscripción en latín. Sub umbris, Petri, crypta vetus pectat. Bajo las sombras de Pedro, la cripta antigua espera. Las palabras describían una misa nocturna celebrada en una cripta bajo la basílica, con fechas que incluían 1978. El año de la muerte del Papa Juan Pablo I tras solo 33 días de pontificado. Un nombre estaba tachado en el margen, seguido de la frase: Sit, nimi uem. Sabe demasiado. Elena reconoció la letra de su padre. Y el pánico envolvió a Elena como una corriente helada. Las sombras en los frescos de Miguel Ángel parecían retorcerse y un eco de pasos resonó, aunque la capilla estaba cerrada. La sensación de ser observada era tan intensa que el crucifijo en su cuello parecía quemar. Conocía las historias, relatos veraces, como los de The Vatican Diaries, describen áreas restringidas bajo la basílica, accesibles solo a clérigos de alto rango, y la atmósfera opresiva de los archivos apostólicos, donde el silencio parece vivo. La muerte de Juan Pablo I, oficialmente por un ataque cardíaco, alimentó teorías conspirativas, como las de David Yallop, que sugieren que fue silenciado por investigar secretos dentro de la iglesia. Elena quiso romper el pergamino y huir, pero el nombre de su padre encendió una curiosidad mórbida. Necesitaba encontrar la cripta. El pergamino indicaba una entrada bajo el trono de Pedro. Tras horas de búsqueda, guiada por un mapa dibujado a mano, Elena descubrió una escalera de caracol detrás de un tapiz en la basílica, tan estrecha que parecía tragársela. El olor a tierra húmeda y algo metálico la envolvió. Su linterna parpadeaba, como si la oscuridad tuviera voluntad propia. La escalera llevó a una puerta de piedra, grabada con los mismos símbolos del pergamino. Con el corazón en la garganta, la abrió y la cripta antigua se reveló. El aire era sofocante, impregnado de cera quemada y podredumbre. En el centro, un altar profanado de piedra negra, cubierto de velas negras derretidas, cuyas llamas recién apagadas dejaban rastros de humo que formaban rostros efímeros. Huesos humanos, dispuestos en círculos rituales, rodeaban el altar y las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín. Ade umbras vocamus, et caos respondet. Llamamos a las sombras, y el caos responde. Había rastros de un sacrificio reciente, manchas oscuras y pegajosas en el suelo, un puñal ceremonial clavado en el altar, con una espiral grabada en la hoja que parecía latir. Pero lo que hizo que Elena se congelara fueron los elementos cósmicos. En el techo, un símbolo circular, como un ojo distendido, absorbía la luz, creando un vacío que distorsionaba el espacio. Un espejo roto en la pared no reflejaba la cripta, sino una versión de ella misma, con ojos negros y una sonrisa cruel que no era suya. Un susurro gutural, en una lengua que no era latín, resonó.
Las sombras en las paredes se movían, estirándose en formas imposibles. Elena tropezó, derribando una vela que encendió una llama azul, iluminando más inscripciones, nombres de cardenales, obispos y, tachado con violencia, el nombre de su padre. La verdad la golpeó, la cripta seguía en uso, quizás esa misma semana. Las misas negras, rumores que circulan en teorías conspirativas sobre órdenes religiosas secretas, eran reales, protegidas por figuras de la Santa Sede. Pasos lentos descendieron por la escalera. Alguien, o algo, sabía que ella estaba allí. Elena apagó la linterna, la oscuridad la engulló, y corrió saliendo de la sala sin hacer el ritual de salida. Un susurro en latín la persiguió. Non fugies umbras. No escaparás de las sombras. Elena logró salir, pero el pergamino, entregado a un periodista, desapareció. Al igual que él. Ella vive escondida, o eso nos hacen creer. ¿Quién dejó el pergamino para que Elena lo encontrara? ¿Son las misas negras solo corrupción humana, o un pacto con algo más allá de la comprensión? Si órdenes religiosas ocultan tales rituales en el corazón del Vaticano, ¿quién las protege? ¿Y si la cripta no es solo un lugar, sino una puerta que, una vez abierta, nunca se cierra? Lo cierto es que, desde Elena, quienes pasan cerca de ese lugar tienen pesadillas peores. El símbolo de la cripta aparece en cada sombra, cada reflejo. Y a veces, en el silencio, se escuchan los cánticos de la misa negra, como si la cripta los llamara. Gracias por escuchar. Si os ha gustado, no dejes de suscribir, dar al like y comentar. Hasta el próximo video de Historias del Mictlán.